Bueno, Padre, te damos, Señor, gracias por este tiempo, por este estudio que hemos estado haciendo, Señor, eh, constante, Señor, de Apocalipsis todos los miércoles. Hoy te pedimos para que seas tú guiándonos. Sabemos lo complicado también que es estudiar y profundizar sobre este libro. Por eso te pedimos de tu dirección y de tu guianza para que seas tú enseñándonos y que sea también de edificación para nuestras vidas. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, hermanos. Entonces vamos a continuar donde íbamos. Hace 8 días finalizamos Apocalipsis capítulo 7 y hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 8. Estamos viendo la parte de los sellos y este tema, como lo hemos venido explicando, lo estamos viendo desde las tres posturas, tanto la postura dispensacionalista, la postura postmilenialista y la postura amilenialista, con el fin de analizar estas tres posturas y que también nosotros podamos tener una conclusión. Es importante conocer estas tres posturas ya que nos ayuda como a entender cómo se ha visto históricamente. Entonces vamos a avanzar aquí en Apocalipsis capítulo 8. Como también les había dicho, es importante profundizar sobre Apocalipsis para dejar de lado tanta especulación, tanto sensacionalismo, y lo nuevo es también tantas teorías de conspiración que también se ven hoy en día, que lo que hacen es confundir a las personas, asustar a las personas, que las personas no sepan qué hacer, y Apocalipsis lo que nos enseña es a estar firmes en la palabra y a estar confiando en la soberanía divina. Entonces vamos a iniciar acá. Vamos a iniciar el versículo 1 y 2, dice así: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante de Dios, y se le dieron 7 trompetas. Tener presente, como veníamos hablando de Apocalipsis 7, los simbolismos que estábamos viendo, ¿sí? Recordemos que tanto para el postmilenialismo y el amilenialismo, la parte que vimos en Apocalipsis 7 está rodeado de una gran cantidad de símbolos que expresan una realidad espiritual. No obstante, para el dispensacionalista es algo que es continuo y literal. Entonces, para ellos lo que dicen es que los sellos tienen que ser continuos y tienen una realización literal. Entonces, cuando ellos hablan de destrucción es destrucción, cuando hablan de una estrella es una estrella. Sí, ya vimos en muchas ocasiones hace 8 días que muchos de esos simbolismos realmente quieren también hablar de algo que es inminente para la humanidad, que es el juicio de Dios. Y aquí continuamos con lo mismo. Entonces, aquí cuando hablamos del séptimo sello, se dice que se hace un silencio. Tanto los tres comentaristas que estamos viendo hablan también que es un silencio como también de espanto con respecto a lo que está próximo a venir, ya que va a ser peor a lo que se ha estudiado. Aquí vemos 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Hemos hablado muchas veces que las ilustraciones que utiliza Apocalipsis van muy de acuerdo con las ilustraciones del templo del Antiguo Testamento. Por eso hemos visto que se utiliza el altar del incienso, se utiliza también como la parte de el abacro, se utiliza también el candelabro. Y vamos a ver que aquí también esta parte de lo que es la liturgia dentro del templo judío también tenía trompetas. Entonces, hay que enfocarnos con respecto a esto, dando a entender también el toque de las trompetas que anunciaban también todo lo que es la gloria divina con respecto a lo que viene, a pesar de que muchas veces se ha dicho que Dios no tiene que ver nada con el juicio. Eso es como la idea que se tiene actualmente. Vamos a ver aquí en Apocalipsis que son los propios hijos de Dios quien clama por el juicio divino. Quiere decir que Dios va a hacer en su momento, va a venir a juzgar y va a hacer un juicio justo. Miremos acá, vamos a ir profundizando. Si tienen preguntas, las pueden ir copiando en el chat o las pueden habilitar el micrófono. MacArthur, sabemos que MacArthur es dispensacionalista, dice con respecto al sello, dice, este sello no solo incluye un terremoto, ya vamos a mirar,
déjenme aquí un momentico, sino los 7 juicios de trompetas y los 7 juicios de copa, con cierta precipitación porque los juicios de las copas siguen de inmediato tras la 7ª trompeta y suceden en rápida sucesión justo antes del regreso de Cristo. Entonces es importante entender la parte del dispensacionalista, es que sigue como ellos ven Apocalipsis de una forma secuencial, o sea, que del capítulo 6 sigue el capítulo 7, el capítulo 7 sigue el capítulo 8, mientras en las posturas como el milenialismo y el posmilenialismo se ve de una forma cíclica, donde se termina algo y se vuelve a repetir desde otra perspectiva o otros simbolismos. El dispensacionalista interpreta Apocalipsis de una forma literal, paso a paso. Entonces dices aquí, el silencio de estupefacción y anticipación por la realidad cruenta de los juicios que Dios está a punto de desatar. Entonces vemos que lo que el dispensacionalista dice es lo siguiente: después de las copas viene las trompetas, qué pena, después de los sellos vienen las trompetas que son mayores que los sellos, pero no tan graves como las copas, y después de las trompetas vienen las copas. Entonces es algo que es constante, como una secuencia que ellos manejan. Miremos Kistemaker con respecto a esta parte, cómo él ve esta parte de lo que va a pasar con de las trompetas. Él dice: la apertura del 7º sello, sin embargo, no puede venir después del 6º en secuencia cronológica, porque el contenido del sello describe el último día de ira. El mensaje de ambos sellos se refiere al mismo evento, a saber, el juicio de los malvados. Quiero que aquí, como para tratar de explicar algo, como sabemos que para poder entenderlo desde una postura amilenialista, debemos comprender que la forma como se interpreta Apocalipsis es una postura cíclica, o también se le llama de recapitulación, o sea, donde vamos a ver que termina un evento donde se ve toda la realidad de la redención y que termina en un día de ira, y después lo vamos a ver desde otra perspectiva, algo igual, y termina en un día de ira. Entonces, aquí dentro de la postura amilenialista se deja claro que lo que nos está mostrando esta parte del capítulo 8 es el juicio ya del día de la ira de Dios. Para el dispensacionalista no es así. Para el dispensacionalista, él lo ve de esta forma: sellos dentro del 7º sello, las trompetas dentro de la 7ª trompeta, las copas. Entonces es algo que va cada vez volviéndose cada vez mucho más grave. Dentro del milenialismo no, es algo que vemos cíclico, y aquí lo que vamos a empezar a ver es como advirtiendo del juicio divino inminente en el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? El día del Señor es el día donde nuestro Señor va a venir y va a juzgar todas las cosas, y donde viene un juicio sobre toda su creación y sobre la humanidad. Dice así: la estructura de Apocalipsis muestra un énfasis siempre creciente a modo de espiral en el juicio venidero. Juan describe a los malvados que encuentran su destino cuando se enfrentan a la ira de Dios. Luego, en el interludio del capítulo 7, describe la acción de sellar a los 144,000, quienes después de haber triunfado sobre su tribulación, entran en la presencia de Dios. El capítulo 8 comienza con un periodo de silencio en el cielo que inspira asombro con referencia a Dios, que juzga a sus enemigos. Dios oye las oraciones que ascienden de los santos y castiga a los malvados. Este tema se encuentra una y otra vez y le da a Apocalipsis una estructura telescópica. El tema repetitivo del día del juicio aparece al final de cada ciclo de las 7 iglesias: los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 plagas. Quiere decir que debemos entender que Apocalipsis, desde una postura milenialista, se centra en repetir el tema del juicio a los malvados constantemente. Y lo vamos a ir estudiando de esa forma. Ahora, Chilton. ¿Qué dice Chilton con respecto a esto? Chilton, recordemos que para el postmilenialista todo esto ya se cumplió en el año 70. Entonces él empieza a hablar con respecto a esto y dice: los juicios que caen sobre la tierra son traídos por las acciones de los 7 ángeles. Aquí Chilton da a entender que estos ángeles se pueden comparar como cuando hablamos en Apocalipsis 2, que son los líderes de la iglesia.
Entonces dice lo siguiente: nuevamente no podemos divorciar los ángeles humanos de su contraparte celestial. A los oficiales de la iglesia se les encarga y se les da poder para hacer que fructifiquen las bendiciones y las maldiciones de Dios en la tierra. Los oficiales de la iglesia son los administradores divinamente nombrados de la historia mundial. Las implicaciones de este hecho, como veremos, son de fundamental importancia, literalmente capaces de hacer temblar la tierra. Entonces, ¿qué pasa con respecto a esto? Hay algo aquí que es una realidad y vamos a empezar a mirar que los versículos que vienen están hablando acerca de las oraciones de los santos. Y son oraciones clamando por el juicio de Dios. O sea, es una oración que tiene un nombre que llama oraciones imprecatorias, que es que claman por el juicio divino. Ya Chilton había hablado de este tema antes, que él mismo hacía la idea que imagínense un pueblo en cual ha sido perseguido, el cual se han cogido muchos de ellos para matarlos. La oración es: juzga a los malvados. Entonces hagámonos esa idea, como por ejemplo un postmilenialista lo ve, una iglesia que es perseguida, donde se busca por todos lados para masacrarlos, para matarlos de una forma aterradora. ¿Cuál sería la oración de un creyente perseguido? Señor, finaliza las cosas y juzga a aquellos que han perseguido a la iglesia. Es una oración imprecatoria, pero vamos a ver cómo esa oración es una oración que realmente hacen los hijos de Dios, ¿cierto? Decir: Señor, ven y juzga a los malvados. Entonces vamos a mirar acá. Seguimos avanzando en el versículo 3 al 5, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Por eso tengamos presente que las ilustraciones que utiliza Apocalipsis van muy de acuerdo con el templo judío. Les dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Recordemos que el incensario era algo que hacían los judíos en el templo dos veces al día, uno en la mañana y otro en la tarde, donde estaba con el incienso dentro del lugar santo, ¿cierto? Dice: se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia del Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Es importante aquí entender que toda la línea que llevamos es simbólica. Entonces pareciera que hay veces dentro del dispensacionalismo pasa de simbolismo a superliteral, y vamos a ver que lo que vamos a ver aquí en adelante sigue la misma connotación simbólica de los sucesos del juicio de Dios. Entonces vemos acá que se habla de las oraciones de los santos, y que son esas oraciones, ¿cierto?, que el mismo Dios pide que sean echadas sobre el altar. Y cuando eso, el ángel toma el incensario y llena con el fuego del altar, dice que lo arroja a la tierra, y por tal motivo viene el juicio sobre los malvados, que es lo que vamos a ver. Listo. Preguntas, hermanos. La idea es que si tienen preguntas lo pueden hacer. MacArthur dice con respecto a esto: el incensario, este utensilio dorado, cuelga de una cadena y se utilizaba para llevar tizones encendidos del altar de bronce al altar del incienso, con el fin de encender el incienso que representaba las oraciones del pueblo. Esto se hacía 2 veces a diario, a la hora de los sacrificios de la mañana y de la tarde. Entonces, la imagen es esa. Recordemos que el altar de bronce está afuera, el altar del incienso está antes del telo, el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Entonces, era una rutina constante que hacía los levitas cuando entraban al lugar santo. Llevaban del altar de bronce al incensario que estaba delante del velo. Entonces es importante comprender esta parte, porque recordemos que todo el templo del Antiguo Testamento tiene una connotación simbólica que representa una realidad espiritual. Y cuando se habla del incensario, se está hablando de las oraciones de los santos. Systemaker, aquí está un poquito pequeñito, dice lo siguiente:
Tenemos que discernir la secuencia de causa y efecto. Lo que leemos en este versículo es una consecuencia del versículo precedente, es decir, Dios ha oído las oraciones de los santos y en respuesta envía juicio bajo la forma de castigo sobre los habitantes del mundo. A medida que la maldad vaya avanzando y la maldad también empieza a perjudicar la iglesia, lo que uno empieza a clamar es: Señor, ven, ven. O sea, uno está esperando la segunda venida del Señor Jesús. Es algo que todo creyente debe esperar. Pero uno debe saber que la segunda venida de nuestro Señor Jesús es una venida que viene con juicio sobre la humanidad. Dice: Dios ha aceptado el clamor de los santos al pie del altar. Da instrucción al ángel para que tome fuego de ese altar, llene el incensario y arroje el fuego a la tierra, donde produce muerte y destrucción. Estamos frente al cumplimiento de la palabra de juicio de Jesús. He venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Lucas 12:49. El dicho de Jesús parece en el contexto en el que se encuentra, que se refiere al fuego de la discordia. La consecuencia de esta acción debería servir de advertencia para los malvados de que los tormentos que siguen al sonido de las trompetas son solo el comienzo de lo que está reservado si no se arrepienten. Entonces, esta señal también me debe a mí llevar a entender que hay un día de retribución, hay un día de juicio. Hoy pareciera que esa palabra no se quiere escuchar, ¿cierto? Hoy pareciera que hay que hablar más de amor que de ciertas cosas, pero hay que mostrar la palabra como no la da a entender, ¿cierto? Dios ama a los suyos, pero también va a haber un día de retribución para los malvados. Y ese día de retribución también va a venir como consecuencia de las oraciones de los santos. Y este día de juicio lo que debe llevar es que para que las personas se arrepientan, clamen ante Dios y se humillen. Todas estas ilustraciones lo que debe producir es arrepentimiento en las personas. Chilton da a entender algo también semejante acá. Espera un momentico. Con respecto a esto, él tiene ahí varios versículos. Dice: la ironía de este pasaje es obvia cuando tenemos presente que es una profecía contra el Israel apóstata. Debemos entender que lo que Chilton se empieza a enfocar, como él se enfoca en un juicio contra la Israel apóstata, él empieza a verlo de la siguiente forma: los creyentes orando para que sea Dios juzgando a la Israel apóstata, que sabemos que el juicio llegó en el año 70, y ese juicio también es una evidencia de que el antiguo pacto finalizó y se le dio entrada al nuevo pacto. Dice: en la adoración del Antiguo Testamento, el fuego sobre el altar del holocausto se originaba en el cielo, descendiendo sobre el altar cuando el tabernáculo y el templo estaban preparados. Este fuego encendido por Dios era mantenido encendido por los sacerdotes y llevado de un lugar a otro para que pudiera ser usado para encender otros fuegos sagrados. Ahora, cuando el pueblo de Dios se le ordenaba destruir una ciudad apóstata, Moisés ordenaba además: y juntarás todo tu botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo tu botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios. La única manera aceptable de quemar una ciudad como holocausto total era con el fuego de Dios, hablando a entender que esa generación de la Israel en el tiempo de nuestro Señor Jesús, que fue la Israel que crucificó nuestro Señor Jesús, era una generación que iba a ser juzgada fuertemente, y lo vemos que sucedió en el año 70, y cómo Josefo ilustra todo lo que sucedió dentro de Jerusalén, que lo hemos estado hablando, cómo era un tiempo de gran sufrimiento sobre Israel, que fue un juicio por haber crucificado al Mesías. Entonces, eso es lo que habla Chilton. Ahora vamos a pasar a ver las trompetas, una por una. ¿Qué es lo que quiere decir este tema de las trompetas? Yo tomo un poquitico aquí. ¿Alguien quiere decir algo adicional? ¿Complementar esa primera parte de la que hablé? ¿Quiere complementarla con algo? ¿Quiere decir algo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Para que vamos avanzando. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de las trompetas. Dice así: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces, cuando uno empieza a escuchar este tema de las trompetas, que es un tema muy complejo,
O sea, el tema de los sellos, las trompetas y las copas son temas muy complejos y uno ha visto cualquier tipo de posiciones. Para los dispensacionalistas como MacArthur y Althusser, por ejemplo, el tema de este tema de las trompetas, ellos siempre lo ven como una especie de meteorito, ¿sí? Que viene y golpea la tierra y quema una parte de la tierra. Mejor dicho, ellos ven este versículo 7 literalmente, completamente literal. Entonces, cuando dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces, yo he escuchado en muchas ocasiones, más que todo, Armando Alducin, que es muy dispensacionalista, y él pues saca cualquier tipo de cosa para hablar sobre este tema. Él mismo ha dicho que esto es como una especie de meteorito que cae sobre la tierra. Hay que mirar algo aquí, que cuando vamos a empezar a mirar las trompetas, también debemos de tener presente los juicios que vino sobre Egipto. O sea, tienen bastantes cosas muy similares. ¿Sí? Entonces, mire que aquí está hablando de una especie de granizo. Recordemos también que uno de los juicios también fue como una especie de rocas que caían del cielo, ¿cierto? Como una especie también de granizo. Vamos a ver más adelante que también aparece como agua con sangre, también va a aparecer un día de oscuridad. Entonces, al estudiar este tema de las trompetas, también podemos analizar que tiene cierta semejanza con los juicios que vino sobre Egipto por medio de Moisés. Entonces, nosotros podríamos entender que también lo que sucedió con Moisés también está hablando del juicio final, hablando de lo que sucedió en Egipto, ¿cierto? Dice, dando a entender como una idea futurista con respecto a todo lo que sucedió en Egipto, hablando también de que en algún momento Dios también juzgaría a la humanidad. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Esta palabra la han estudiado mucho porque ahí no dice cayó sobre la tierra, sino que dice fue lanzado. Entonces, esta palabra también se ha estudiado bastante porque uno diría, listo, una piedra o piedras cayeron sobre el planeta Tierra, pero dice fue lanzado. Por esto, en las tres posturas que estamos estudiando, vamos a ver que son completamente diferentes con respecto a las posiciones. Dice, fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces, para el dispensacionalista esto es literal y es como una especie de meteorito. Miremos, por ejemplo, qué dice MacArthur con respecto a esto, ya que él es dispensacional. Dice, granizo y fuego mezclados con sangre. Esto puede describir erupciones volcánicas que vendrían como resultado del terremoto, el vapor y el agua arrojados al cielo por esas erupciones podrían condensarse con facilidad con granizo y caer a la tierra junto a la lava calcinante. O sea, él lo enfoca más que todo como en estilo de erupciones volcánicas. Yo he escuchado a otros también que hablan con respecto a una especie de granizo que cae del cielo. El polvo y los gases podrían contaminar a tal punto el agua precipitada que tendrían el aspecto de sangre. La tercera parte de los árboles se quemó. La tormenta de lava creará un fuego devorador que destruirá la tercera parte de los bosques en todo el planeta. Entonces, como sabemos que es un enfoque literalista, por tal motivo, vemos que él habla que esos sucesos tiene que ser o una especie de terremoto que produce volcanes, que la erupción de volcanes, donde va a haber la lava y donde vamos a ver que también que produzca un fenómeno en el cielo. Bueno, así lo ve MacArthur. Miremos Kistemaker como lo entienden. Entendamos aquí lo siguiente. Yo lo vuelvo otra vez a enfatizar para que podamos tener conclusiones claras con respecto a las siguientes dos posiciones. Tanto Kistemaker, que es amilenialista, y Chilton, que es postmilenialista, ellos ven los sucesos como una realidad del juicio final Kistemaker y Chilton del juicio sobre Israel de forma simbólica. ¿Sí? La diferencia del dispensacionalismo con estas dos posturas, que por lo general siempre han sido las posturas históricas reformadas, la diferencia es porque se ha visto simbólicamente. Entonces, Kistemaker dice, aunque Dios manifiesta su ira en la destrucción de su creación, muestra su misericordia al destruir solo una tercera parte y conservando intacto el resto de la creación. Hay que entender, como lo ve el amilenialista, es que Dios viene a juzgar a su creación. Entonces, empieza a juzgar el mar,
los animales, al ser humano. Entonces es como una especie de decreación o una especie de juicio, dando a entender de forma simbólica cómo Dios juzga a la creación en ese día final. Entonces dice así, un comentarista ve una contradicción al afirmar que la quema de los árboles y de toda la hierba está totalmente en desacuerdo con el 9.4. Dice, el 9.4 dice, a la langosta se le ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Hace 8 días estuvimos hablando bastante sobre el tema del sello de Dios. Dice, pero sabemos que cuando un incendio destruye árboles y vegetación, la fuerza rejuvenecedora en la naturaleza hace brotar hierba nueva e incluso hace germinar semilla de árboles. En suma, la afirmación del nuevo hombre no contradice para nada este pasaje, hablando sobre esa parte de que viene y viene, es como un fuego consumidor que va a destruir una gran parte de la creación. Miremos Chilton qué dice con respecto a esto. Chilton dice, por otra parte, los impíos tienen ante sí sola ira y angustia, tribulación y aflicción. Literalmente, la vegetación de Judea y especialmente la de Jerusalén serían destruidas. Según los métodos de guerra romanos, la tierra arrasada, tanto el campo como la ciudad, daban lástima, pues donde una vez había habido bosques y parques, ahora había un completo desierto desnudo de árboles. Esto también lo habla Josefo, que los romanos llegaron a sitiar a Jerusalén y lo que hicieron fue cortar todos los árboles que estaban alrededor de Jerusalén y dejaron alrededor de Jerusalén completamente como una especie de desierto. Entonces dice, ningún extranjero que hubiese visto la antigua Judea y los gloriosos suburbios de su capital y que ahora contemplase aquella completa desolación podría contener las lágrimas ni suprimir su gemido al ver un cambio tan terrible. La guerra había borrado todo rastro de belleza y nadie que hubiese conocido la ciudad en el pasado y llegara de repente podría haber reconocido el lugar, pues aunque ya había llegado allí, todavía estaría buscando la ciudad. Y sin embargo, este era solo el principio, faltaban muchas más penas y muchos peores. Entonces, a entender al Chilton, que se enfoca sobre el juicio de la Israel apóstata, centrándose en Jerusalén, está hablando de que este tema de quema, cómo se ilustra simbólicamente, porque él lo ve como que la ilustración es simbólica, algo que es enviado, estaba representando de que alrededor de Jerusalén y de toda Judea se quemarían todos los árboles y sería alrededor con un completo desierto, como sucedió. Josefo habla de eso, que utilizaban los árboles con el fin para construir una especie de catapultas o guarniciones. Por tal motivo, Judea alrededor fue completamente desolada. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Versículo 8 al 9. Dice así. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces, sabemos que MacArthur lo va a ver literal. Ahora vamos a mirar cómo lo va a ver Kistemaker y Chilton. O sea, se ve simbólico con una realidad de algo que iba a suceder. Miremos, como yo les había dicho, que tiene cierta semejanza con los juicios que vinieron sobre Egipto. Mire que dice aquí, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Sabemos que uno de los juicios en Egipto fue que los ríos se convirtieron en sangre también. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces vemos que primero el juicio llegó sobre la parte terrestre, ahora el juicio va a llegar sobre los mares. Dice MacArthur con respecto a este tema lo siguiente. Como una gran montaña, podría tratarse de un meteorito o asteroide rodeado por gases que lo encenderán al penetrar la atmósfera terrestre. Su impacto creará un oleaje brutal que destruirá la tercera parte de las flotas mundiales. El mar se convirtió en sangre. Dice, esto puede referirse a un acontecimiento conocido como la marea roja, que es causado por la contaminación masiva del agua debido a la presencia de miles de millones de microorganismos muertos, en este caso como resultado de la colisión del meteoro. También podría tratarse de sangre literal como resultado directo del juicio escatológico. Entonces, yo lo que quiero es que a medida que vayamos avanzando en Apocalipsis, quede muy claro como la forma de interpretación o el método de interpretación de cada una de estas tres posiciones, ¿cierto? Que son más históricas, el amilenialismo y el postmilenialismo, y el dispensacionalismo apenas lleva 100 años.
pero es con el fin de que podamos analizarlo y podamos tener conclusiones y sepamos, ¿cierto? Hay muchas personas que les da temor estudiar Apocalipsis, pero es necesario, o sea, es necesario profundizar y entender con respecto a este tema. Entonces, MacArthur habla algo literal, él dice que va a ser un meteorito que va a caer sobre el mar y que algo va a producir que se convierta en sangre. Yo digo que eso va más allá, o sea, yo he escuchado muchas interpretaciones con respecto a esto y eso pues da para muchas cosas. Ese simbolismo da para creer en muchas cosas con respecto a eso. Seguimos aquí. Kistemaker dice lo siguiente. Dice, y como si fuera una enorme montaña abrazada de fuego, fue arrojada al mar. Dice, los versículos precedentes describen destrucción en la tierra, en tanto que estos detallan escenas en el mar. Como yo les había dicho, hay que entender en la posición amilenialista y es el juicio de Dios sobre su creación. Y es algo simbólico, ¿cierto? Hablando de que Dios va a tener juicio primero sobre la parte de la tierra, ahora viene y se enfoca en el mar. Juan tiene una visión y al tratar de verbalizar lo que ve utiliza la expresión como si fuera. Entonces mire que se enfoca en esa palabra y dice como si fuera una montaña, ¿cierto? De este modo aproxima la realidad en términos simbólicos. Menciona una enorme montaña abrazada por el fuego que no cayó al mar, sino que fue arrojada a él. O sea, no cayó, sino que, como yo les dije, esa palabra es especial. Dice, fue arrojada. O sea, mire el simbolismo. Como si fuera y también dice, fue arrojada, no dice cayó. Por eso uno va en contra, más que todo, de la posición que uno tiene, va en contra del dispensacionalismo, creer que puede ser un meteorito, ¿cierto? Dice, menciona una enorme montaña abrazada por el fuego que no cayó al mar, sino que fue arrojada a él. No deberíamos dar demasiada importancia a la montaña misma, sino al impacto de la visión. El acento debería ponerse en el horror que el juicio de Dios produce en su creación, que aquí es el mar. Se trata de una calamidad que desafía toda descripción, una enorme montaña abrazada y arrojada al mar. Se puede comparar con un meteorito de proporciones extraordinarias, ¿cierto? Que vamos a ver, se podía comparar, pero como tal, vamos a ver cómo Kistemaker más adelante da a entender que es algo completamente simbólico de una realidad del juicio que viene, que trae Dios sobre su creación. ¿Listo? Hoy están muy callados. Bueno, para que puedan aportar. Ustedes saben que a mí me gusta que aporten, pero yo sé que el tema es complejo. ¿Sí? Yo les he dicho también muchas veces que yo por mucho tiempo fui dispensacionalista y cuando en la iglesia a la cual yo pertenecí por muchos años trataban los temas de Apocalipsis, pues siempre pues, me llamaban a mí. Yo era el que hablaba todo eso, sobre esos temas. Yo profundicé mucho sobre el dispensacionalismo y más que todo, pues, ¿quién es en este tiempo dentro de los carismáticos la voz dispensacionalista más fuerte? Alducin. Yo me acuerdo que yo me escuché al Alducin temas de Apocalipsis por montones. Y entonces yo como que también adquirí en ese tiempo la escatología alduciana y esas montón de ideas que tiene Alducin que pues uno las hizo parte y eso es lo que se enseña hoy en día. Pero después de uno darse cuenta muchas cosas, uno se da cuenta que realmente interpretan Apocalipsis de una forma muy literal, cuando Apocalipsis es un libro completamente simbólico. Dice Chilton, y eso es exactamente, bueno, dice, la iglesia perseguida bajo presión de los judíos apóstatas comenzó a orar pidiendo la venganza de Dios sobre Israel, rogando que la montaña de Israel fuera tomada y echada en su mar. Entonces aquí Chilton sí lo ve completamente simbólico y él habla de la montaña y esta montaña, él habla que la montaña tipifica a Israel y que Dios lo que fue, cogió la montaña y la arrojó, dando a entender el juicio que vendría sobre la Israel apóstata. Y de sus ofrendas fueron recibidas en el altar celestial de Dios, y en respuesta Dios dio instrucción a sus ángeles para que lanzaran sus juicios contra la tierra. Israel fue destruido. Deberíamos notar que Juan está escribiendo esto antes de la destrucción, para instrucción y estímulo de los santos para que continuasen orando en fe. Como les había dicho al comienzo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces nos da a entender también que aquí Chilton lo ve como una forma simbólica y que cuando se habla de la montaña, esa montaña tipifica a Israel, que Dios mismo la arrojó, porque tanto el milenialismo como el postmilenialismo, estos
Estas trompetas las ve como el juicio inminente de los malvados. Y recordemos que para Chilton era la Israel apóstata. Continuamos en estos versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. El comentario de Hendrickson, sí, hermano, pero hay que entender que Hendrickson trabajó con Kistemaker. Recordemos que ellos tienen todos los comentarios del Nuevo Testamento. Y el comentario del Nuevo Testamento, unos fueron comentados por Hendrickson y otros fueron comentados por Kistemaker. Por ejemplo, cuando usted busca comentarios de Hendrickson siempre va a aparecer que hay unos que fueron comentados por Kistemaker. Quiere decir que este Apocalipsis hace parte de ese compendio del comentario de William Hendrickson. Recordemos que Hendrickson como Kistemaker fueron personas, los dos me parece que ya murieron. No, tengo la duda. Yo sé que Kistemaker ya murió, pero me parece que Hendrickson también. A mí se me da el dato. Son con posturas amilenialistas, personas reformadas con posturas amilenialistas. El libro, si ustedes lo quieren, yo tengo ese libro. Es un libro de postura milenialista, yo lo tengo. Yo ya me lo leí, es muy bueno. Solamente que hay que entender que Hendrickson es una milenialista idealista. Bueno, digámoslo de alguna forma, donde él ve como un idealismo con respecto a la postura de todo lo que sucede en Apocalipsis. Pero es una buena posición. Le puedo compartir los dos, quien lo quiera. Yo tengo tengo el de William Hendrickson, que llama Más que Vencedor, que es el de la postura milenialista, y tengo también el de Sam Storr, que también es de postura milenialista. Es bueno, los dos libros ya me los leí, se los recomiendo, si los quieren, yo los tengo también. Entonces miremos acá, dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Entonces aquí vemos que el juicio viene sobre los ríos y sobre las aguas. Hemos hablado del juicio de la tierra, el juicio del mar y también hemos hablado del juicio ahora de las fuentes de aguas, de los ríos. Dice, el nombre de la estrella es Ajenjo. Recordemos que esa palabra ajenjo ha sido muy utilizada en el lenguaje profético, que habla de amargura. El ajenjo era algo como algo ácido o algo que producía como, como algo agrio, ¿cierto? Y se utilizado mucho en el Antiguo Testamento. Dice, la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Sobre la parte del ajenjo. Ahora, la posición literal de MacArthur dice así. Cuando dice cayó del cielo una gran estrella, sabemos, ya lo hemos hablado, que si en el planeta Tierra cayera una gran estrella, o sea, mejor dicho, el planeta Tierra desaparecería, porque hay estrellas, por lo general la mayoría de las estrellas son más grandes que el planeta Tierra. Entonces ellos dicen que puede ser más bien es un meteorito. Entonces aquí MacArthur dice, esto puede ser otro cuerpo celeste, quizás un cometa, en este caso porque deja a su paso una estela gigantesca. Se desintegrará al aproximarse a la Tierra y los escombros contribuirán a contaminar todavía más la Tierra. Por eso yo le digo que algo que pues yo no estoy de acuerdo con el dispensacionalismo es porque utiliza mucha especulación y como dice, bueno, por ejemplo aquí, dice, esto puede ser un cometa que pasó, se desintegró y sus escombros cayeron del planeta Tierra. A mí eso me parece muy forzado, pero bueno, es una postura que es muy de por acá, ¿sí? Dice ajenjo, una sustancia amarga y venenosa que se obtiene de una raíz y que produce ebriedad y enajenación hasta causar la muerte. Podemos encontrar que habla sobre ajenjo en Deuteronomio, en Proverbios, en Jeremías, en Lamentaciones. Entonces MacArthur dice que puede ser como un cometa que lo que va a hacer es que va a contaminar las aguas del planeta Tierra y las va a volver amargas. Habla sobre eso. Recordemos que el dispensacionalismo utiliza mucho para el juicio sucesos cósmicos, pero también hemos hablado que el lenguaje de juicio de los profetas del Antiguo Testamento para hablar del juicio de Dios y la de creación de Dios, por lo general utilizaba también el simbolismo de sucesos cósmicos. Dice Kistemaker lo siguiente: Dios hace que caiga una estrella del firmamento y las personas pueden ver cómo se aproxima.
Es una visión terrible que puede explicarse solo como evento que Dios ordena y que tiene como fin invitar a los malvados a que se arrepientan de los malos caminos para volverse a Dios. No hay nada comparable en la experiencia humana. Esta estrella incandescente que cae sobre ríos, lagos y lagunas contamina el agua potable y por consiguiente mata a quien la beba. Una vez más leemos acerca del juicio de Dios sobre sus adversarios expresados en lenguaje simbólico y que transmite una realidad espiritual. Entonces, esto es un simbolismo también del juicio que Dios va a traer sobre su creación y lo ve desde diferentes enfoques para entender lo grave del juicio de Dios, del día del Señor y de ese día que el Señor va a retribuir a los malvados. Es importante tener esto. Es un lenguaje simbólico que transmite una realidad espiritual. Veremos acá, Chilton habla sobre esto. El nombre de esta estrella caída es Ajenjo, un término usado en la ley y los profetas para advertir a Israel de su destrucción como castigo por su apostasía. Nuevamente, combinando estas alusiones del Antiguo Testamento, Juan llama la atención sobre este punto. Israel es apóstata y se ha convertido en Egipto. Jerusalén se ha convertido en Babilonia y los quebrantadores del pacto serán destruidos tan seguramente como fue destruido Egipto y Babilonia. Entonces vemos que habla sobre esa parte, que las aguas se convirtieron amargas y que la forma como Dios destruyó Egipto y Babilonia, hablando del juicio que trajo sobre Egipto y también sobre Babilonia, Dios también traerá juicio sobre la Israel apóstata. Y está hablando de esa palabra ajenjo, es una palabra simbólica que habla de la amargura y del dolor que traerá el juicio divino. ¿Alguien tiene algo que decir con respecto a esto que hemos avanzado hasta acá? Como les dije, estos temas de las trompetas y eso son complejos, ¿cierto? Igual es necesario. Apocalipsis, como yo les he dicho, es el libro más complicado de la Biblia. De hecho, aún dentro de la Reforma están las dos posiciones históricas, que es como las que más he resaltado, y pues últimamente el dispensacionalismo, ¿cierto? Pero este tema de estudiar Apocalipsis es complejo, pero es necesario, es necesario. Y los últimos dos versículos, con estos dos versículos terminamos, del capítulo 8, dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Entonces, como yo les había dicho, asemejémoslo entonces a lo que pasó en el juicio de Egipto. Recordemos que se tuvo también un juicio que era completamente oscuridad. Aquí lo que está hablando es que, según para el dispensacionalista, de alguna forma Dios va a hacer que diferentes estrellas en el firmamento se apaguen, de alguna forma también que el sol también pierda su parte de alumbrar, ¿cierto? También la luna. Entonces lo ven de una forma literal. Sabemos que la milenialista lo ve de una forma simbólica, que habla del juicio de Dios y mire cómo se van caminando. Primero inició la tierra, después llegó al mar, después llegó a las fuentes hídricas, ahora se va inmediatamente a toda la creación fuera del planeta Tierra, hablando que el juicio de Dios va a ser completo y que todo eso que nosotros vemos va a pasar. Entonces dice así, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Yo he escuchado comentarios de MacArthur de Alducin, que habla que la noche se va a incrementar, entonces que vamos a pasar gran parte del día en noche y solamente va a haber un poquitico del día va a estar en luz, pues como son interpretaciones literarias. Dice, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay. Cuando la palabra se habla de ay, está hablando de juicio. Miremos que cuando uno estudia el lenguaje profético del Antiguo Testamento, cada vez que venía un juicio sobre alguna nación o sobre algo que se advertía a Israel, siempre el profeta iniciaba ay, ay, o siempre aparecía la palabra ay, porque la palabra ay en el lenguaje profético, hablando del Antiguo Testamento, es entrada a el juicio. Entonces dice, ay, ay, ay de los que moran en la tierra,
a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los 3 ángeles. Ahora, como habíamos hablado, ¿qué dice MacArthur con respecto a esto? Dice, de forma sobrenatural, Dios reducirá en una tercera parte la intensidad de los cuerpos celestes. La pérdida del calor solar ocasionará una baja radical en la temperatura que producirá cambios drásticos en los ciclos meteorológicos, botánicos y biológicos. Sin embargo, esta medida es temporal. Entonces es algo completamente literal, donde de alguna forma el sol va a bajar su intensidad, muchas estrellas desaparecerán y también la luna dejará su intensidad. Eso también, o sea, ahí tiene connotaciones fuertes, ¿cierto? Porque sabemos la influencia también que tiene la luna sobre las olas, sobre muchas cosas, ¿cierto? Kistemaker habla lo siguiente. El simbolismo de los periodos de oscuridad tiene como fin conducir al arrepentimiento de las personas y a que declaren su fe en Dios. Estas señales en la naturaleza, por tanto, son expresiones de la gracia y misericordia de Dios con las que muestra la venida del día del Señor. Tanto creyentes como incrédulos oyen el sonido de las trompetas. Los creyentes, guiados por su conocimiento de la Escritura, reconocen estas señales, se refugian en Dios y están a salvo. Si los adversarios de Dios no hacen caso de estas señales en la naturaleza, se enfrentarán con la oscuridad eterna de quedar para siempre aislados de la fuente de luz, a saber, Dios. Son libres de hacer caso omiso de las admoniciones y de burlarse de las advertencias referentes al día del Señor, pero sufrirán las consecuencias. Todo este lenguaje es simbólico con el fin de advertir a las personas que el juicio de Dios viene y hay un juicio para los pecadores. Yo estoy de acuerdo con esas posiciones simbólicas que hablan del juicio venidero divino. ¿Sí? Chilton, y con este terminamos, habla lo siguiente. Dice, como la novena plaga, como yo también les he dicho, como la novena plaga de Egipto es de densas tinieblas, la maldición traída por el cuarto ángel golpea a los portadores de luz, el sol, la luna, las estrellas, de modo que un tercio de ellas pudieran quedar oscurecidas. La imagen aquí fue usada por los profetas por largo tiempo para ilustrar la caída de naciones y gobernantes nacionales. Entonces aquí también Chilton lo coloca en un lenguaje simbólico, dando a entender de que también los profetas utilizaron aquello que sucedió realmente en Egipto, porque lo que sucedió en Egipto sí fue algo real, pero los profetas lo utilizaban de una forma simbólica para hablar de la caída de naciones y gobernantes nacionales. Y entonces, tanto Chilton como Kistemaker también dan a entender que lo que viene está hablando todo esto, lenguaje simbólico, de un juicio, ¿sí? Para Chilton, sobre Israel y también sobre ciertas calles de Roma, sobre ciertas cosas en Roma, y para el amilenialismo, para los sucesos futuros. Entonces dice así, en cumplimiento de esto, observa Farrar, un gobernante tras otro, y jefe tras jefe del Imperio Romano y de la nación judía, fue asesinado y arruinado. Gallo, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, todos murieron asesinados o se suicidaron. Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa y la mayoría de los príncipes herodianos, junto con no pocos de los principales sumos sacerdotes de Jerusalén, perecieron en desgracia o en el exilio o en forma violenta. Entonces es lo que da que entender Chilton, es que este lenguaje de la desaparición de estrellas, de la baja intensidad del sol y de la luna, da a entender de la muerte de los líderes, tanto de Israel como de Roma. ¿Listo? ¿Preguntas? Ahí terminamos ya esta parte, ya vamos para después para Apocalipsis capítulo 9. Preguntas ahí, hermanos, aporta algo que quieran decir adicional, algo que quieran complementar, algo que quieran decir. Oramos. Listo. Entonces vamos a orar. Yo sé que el tema es profundo, igual como yo les digo, hermanos, si ustedes de pronto lo quieren preguntar por acá, pero quedaron con dudas y me quieren preguntar después internamente, yo les puedo aclarar los temas y pues puedo darles como una dirección con respecto para que pueda ser mucho más fácil de entender. Listo, si desean también los libros, me los pueden solicitar. Yo les digo que
es bueno leer de todas las posturas, ya que pues eso le ayuda también a uno a tener una conclusión clara. Y pues por mucho tiempo también estuve leyendo las diferentes posturas y eso le ayuda a uno a entender muchas cosas, ya que Apocalipsis es un libro tan complicado. Hay muchas personas que dicen, es que casi no encontramos libros de amilenialismo. Yo tengo 4 y los 4 son muy buenos, ¿cierto? Hay uno de José Grau, de José Group. Ahí está también de Hendrickson, otro de San Store y otro, se me olvidó el nombre del hermano. Pero son libros muy buenos con respecto al milenialismo y también tengo como 2 del postmilenialismo. Entonces, cualquier cosa podemos estar, se los puedo compartir. Vamos ahora. Padre, gracias Señor por este tiempo, por ayudarnos a estudiar Apocalipsis. Te pedimos Señor para que seas tú enseñándonos. Sabemos que no es un tema fácil. Hay veces tiene mucho simbolismo, muchos cambios, muchas imágenes, pero te pedimos Señor que todo esto que estudiamos antes de producir en otros temor, lo que nos lleva a producir en otros es confianza, porque sabemos Señor que tú tienes control de todo y tú guardarás, Señor, a los tuyos, pero sabemos que llegará un día donde tú también juzgarás a los malvados. Por eso, Señor, solamente nos centramos en ti, porque tú eres un Dios grande y maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por estar ahí.